Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Viviendo en Libertad. Y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro. Voy a seguir leyendo el libro Analizando la teología del reemplazo, analizando la llamada, analizando la llamada teología del reemplazo. Y estoy en la página 55. Esta es la parte donde contesto a algunas objeciones que me han hecho. Objeción 1. El término israelitas espirituales no es bíblico. El término israelitas espirituales no es bíblico. Y esta es mi respuesta. Tienes razón, dicho término no aparece en la escritura, pero en ningún momento yo he afirmado que la expresión israelitas espirituales es un término bíblico. No obstante, aunque un término concreto no aparezca en la Biblia, no significa que no sea verdad o que no tengamos que creer en lo que implica dicho término. Por ejemplo, ¿aparece en la Biblia la palabra Biblia? No. Sin embargo, todos creemos en ella y usamos dicho término constantemente. ¿Aparece en la Biblia la palabra milenio? No. Sin embargo, todos creemos en el milenio, ya sea de una forma literal o simbólica. ¿Aparece en la Biblia la palabra misionero? No. Sin embargo, todos creemos en los misioneros. ¿Tú crees que Dios es omnipresente? Pues dicho término no está en la Biblia. Sin embargo, como tú bien sabes, lo que nos indica el término es 100% correcto. La Biblia no afirma que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y esto es lo que implica la omnipresencia. Pero ni la palabra omnipresente está en la escritura, ni la palabra omnipresencia está en la escritura. Ni siquiera encontramos un sinónimo de dichos términos en la escritura. Por tanto, un determinado término puede que no se encuentre en la escritura, pero eso no significa que no sea verdad o que no exista lo que representa. Objeción 2. Voy a pasar a la objeción 2. Y voy a leerla también porque es prácticamente la misma objeción. En ningún lado de las escrituras aparece la iglesia como el Israel espiritual. Es cierto, esta es mi respuesta, es cierto que la expresión Israel espiritual no aparece en la escritura. Pero cuando Pablo menciona al pueblo de Israel, usa la expresión el Israel según la carne, en 1 Corintios 10, 18. Si solamente hay un Israel, ¿por qué Pablo le añade según la carne? Está claro que si hay un Israel según la carne, es porque debe haber otro Israel según el Espíritu. A este Israel yo lo llamo Israel espiritual. De igual forma, hay una circuncisión según la carne y una circuncisión espiritual. Hay una descendencia de Abraham según la carne y hay una descendencia de Abraham espiritual. El Israel según la carne son los israelitas que no creyeron en Cristo. Y Pablo usa este término para diferenciarlos de los que sí creyeron en Cristo. Objeción 3. ¿Cuál es tu verdadero propósito para seguir defendiendo una doctrina que tú mismo admites que no se encuentra en la Escritura? Mi respuesta. Yo no sé si yo no me sé explicar, pero no me importa decírtelo de nuevo. La doctrina del Israel espiritual sí está en la Escritura. La doctrina, la enseñanza sí está en la Escritura. Lo que no está
es la expresión o el término. El término Biblia no está en la Biblia, y yo creo en la Biblia. Sigo el mismo argumento que en la objeción 1. El término Trinidad no está en la Biblia, y yo creo en ella. La palabra omnipresente no está en la Biblia, y yo creo que Dios es omnipresente. Espero que ahora me haya explicado mejor. Ok, objeción 4. La teoría del reemplazo o sustitución es una teología católica. Esta es mi respuesta. Me gustaría reiterar que la expresión teoría de la sustitución o del reemplazo no es del todo correcta, porque dicha teoría no afirma que ha habido una suplantación de un pueblo judío por otro pueblo gentil. De hecho, yo no enseño que haya habido una suplantación ni un reemplazo. Los que creemos en esta teoría no la llamamos así, porque puede dar lugar a malas interpretaciones. Nosotros la llamamos teología del cumplimiento, o podríamos llamarla también la teología del remanente. La teología del cumplimiento o del remanente no reemplaza ni sustituye a nadie. Lo que hace es sumar. Por eso, en esta teología se enseña que ahora el pueblo de Dios está compuesto de judíos creyentes y gentiles creyentes en Cristo. Yo aquí no veo un robo de identidad, ni veo un reemplazo, ni una sustitución, ni una suplantación, ni nada por el estilo. Dicha teología no es católica, ya que la encontramos en los escritos del Nuevo Pacto, como hemos podido comprobar en este pequeño libro. De hecho, fue Justino Mártir quien afirmó en el siglo II: porque nosotros somos el pueblo de Israel verdadero y espiritual. Justino Mártir fue un gran apologista, un gran creyente admirado por las distintas iglesias, la Iglesia católica, la protestante, la anglicana y la ortodoxa. Por supuesto, Justino Mártir no fue católico. Justino fue un defensor de la fe cristiana que dio su vida por Cristo. Objeción 5. Justino Mártir defendía la teoría de reemplazo. Tú usas escritos de una doctrina que no fue enseñada por los apóstoles, pero niegas que eres de la misma ideología y la llamas teología de suma. Esta es mi respuesta. Tú mismo admites que la llamada teología del reemplazo es una doctrina cristiana histórica, porque se remonta a los primeros siglos hasta que Darby se saca de la manga el dispensacionalismo que tú defiendes. Muchos cristianos, olvidando la clara enseñanza de los apóstoles y de los que conocieron a los apóstoles, llamados padres apostólicos de los siglos I y II, comenzaron a seguir a Darby y a su precursor Scofield con su famosa Biblia anotada. Lamentablemente, han salido y seguirán saliendo doctrinas nuevas que muchos aceptarán sin escudriñar las Escrituras. La llamada teología del reemplazo es un término peyorativo para desprestigiar y tergiversar la enseñanza que contiene. Por eso, los que creemos en dicha doctrina la llamamos teología del remanente o teología del cumplimiento. Pero me ha gustado mucho el término que has usado, la teología de suma, porque nosotros, los gentiles, hemos sido unidos al aceptar a Cristo a un mismo cuerpo, a un mismo pueblo, con los israelitas creyentes. Hemos sumado, no hemos reemplazado a nadie, ni hemos sustituido a nadie. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Espero que esté siendo de bendición y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.